versus hola. Hola, Antonio. Hacemos lo que podemos. No me pienso mover, no quiero dar la vuelta, no quiero retroceder, no pretendas que me vayas hasta acá, yo llegué, para conseguirlo en la vida me jugué, cuántas almas vacías, infelices por... Continuem a la sintonia de Radio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, que dediquem a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim així ja preparada per participar. La tenim esperant un ratet per a que no s'acostumen a la bona vida i els fem esperar. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, bon dia. Aquí seguimos. Versus Eseruma Bàsic, bon dia. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Y Roby Bertassi, desde Rusafa Radio. Bon dia, buenos días. Buenos días, buen día a todos y todas. Buen día, y vamos a comenzar con la tertulia porque se nos ha pasado hoy mucho tiempo de la hora de inicio, y como Roby me decía que estaba muy oficialista con los temas que tenemos hoy, pues le va a tocar a él comenzar con el primero. Pegasus y el secrets oficials. Roby. Bueno, lo único que te puedo decir es la sensación. Voy a hablar de las sensaciones primero. Y la sensación es que cada vez que lo oigo a Margarita Robles hablar, me da algo en el estómago. Es decir, me produce una especie de cosquilla estomacal, digamos. Me acuerdo de cómo se la recibió con tanto, cuando Bellió, que era ministro del Interior, a ella y a la otra mujer que no me acuerdo quién era, y la veo ahora, digamos, en un papel terrible. Bueno, lo de Pegasus es digamos, la reproducción de estas cosas nefastas que produce Israel, esta tecnología nefasta que le vende a cualquiera y para cualquier cosa, desde estados a empresas para robarse datos y cosas, y es la aplicación indiscriminada de todo eso. Entonces, ahora, bueno, ya se reconoce que esto lo hizo el CECID, que el CECID tenía autorizaciones judiciales. Ahora yo digo, de esto el gobierno no sabe nada. ¿El CECID qué pasa? ¿Que tiene autonomía total? ¿A quién responde? CNI, Digamos, Roby, CNI. El CNI, sí, ahora cambió, ¿cierto? El CNI, ¿qué pasa? ¿Que tiene autonomía total? ¿El gobierno se puede desentender de acciones que haga el CNI de manera autónoma? Bueno, por un lado, lo de los supuestos 20, lo de los 20 independientes, y lo demás. Es decir, todo ¿qué pasa? Que ya estamos en riesgo de estar controlados por todos lados y de todas las maneras posibles. Es terrible esta situación, y es terrible, digamos, que la ambigüedad así en las respuestas del gobierno. Y después demuestra, digamos, hasta qué punto la tecnología militar, la tecnología de inteligencia, donde los israelíes son maestros, puede, digamos, de algún modo dar herramientas como para controlar absolutamente todo, como para que los poderes se consoliden, como para que los poderosos tengan todo tipo de información que les permitan operar de todas las maneras. Es terrible, es terrible. Y parece como que no pasa nada. Es decir, sí, no había un orden judicial, o sea que esto fue legal. Después el gobierno también, un poco como para pararla, dice, es que a nosotros también nos han estado espiando. Es jodido esto. Y ya te digo, ver determinadas intervenciones como la de Margarita Robles me produce una cosquilla negativa en el estómago. Eso. ¿Qué más puedo decir? Muy bien. Antonio, ¿qué decimos? ¿Qué dices tú del Pegasus y los secretos oficiales? Bueno, pues que si son secretos que no nos lo cuenten, ¿no? Ya lo ha dicho la comisión esta que han creado para que les informen, que lo que les han contado ya se sabía. Pues, Sí. Lo que se puede saber ya lo sabemos todos. Lo que es secreto, pues va a seguir siendo secreto.
Y lo tienen todos los estados. Cuanto más poderosos, pues imagino que más sofisticado. Aquí estamos en un término medio, no somos de los países más avanzados, por eso hay que comprar tecnología a Israel, que la tiene mucho más moderna. Bueno, y si no, vamos al mercado libre del espionaje, que ahí puedes comprar lo que quieras. Claro, esto tiene pues muchas lecturas, ¿no? En primer lugar, pues eso, que aunque no salten los escándalos, desde hace muchísimo tiempo unas instituciones, unos políticos, unos estados se vigilan a otros para saber de qué va y para tener más información, para poder controlarlos, para chantajear o para adelantarse en las negociaciones y tener un margen, ¿no? Eso es difícil de solucionarlo. La legislación, pues al tratarse de cuestiones de Estado, cuestiones secretas, pues ahí no entran, pero sí que hay un mínimo reglamento, ¿no? Que parece ser que se lo han saltado o que ahora no quieren ninguno asumir su culpa. Pero está claro que el gobierno tiene también una comisión que se encarga de estas cosas y le marca al CNI lo que tiene que investigar, le da orientaciones. Ahí incluso ha estado sentado el anterior vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y ahora está la ministra mejor de todos los tiempos. También pertenece a estar en esa comisión que anualmente le marca las directrices al CNI. Es evidente que el CNI tendrá una autonomía y que incluso se saltará las instrucciones que le dan y vigilará al mismísimo presidente del gobierno, porque también tienen que tener ellos sus bazas para jugar y conseguir más presupuestos y ese tipo de cosas. O sea que entre traidores y mentirosos y espías anda el juego. Y claro, un espía no puede tener ética ni tener prejuicios. Ya sabemos lo de espías múltiples, ¿no? Que trabajaban para 2 o 3 bandos. Pues bueno, pues aquí supongo que pasa lo mismo. Claro, tratándose de españoles, pues eso le da un carga adicional de torpeza y de mediocridad y todo eso. Pero es gente peligrosa porque controla mucha información. Pero con independencia de que se haya vigilado unos políticos que han saltado, lógicamente, en cuanto se han enterado, se han cabreado y han demandado, ¿no? Pero yo imagino que a otra muchísima gente también se le vigila. Y si a alguno de nosotros no nos vigilan es porque no tenemos nada que ocultar y lo nuestro no les interesa. Pero estamos todos vigilados por la policía, por el Estado, por las empresas y por las mismas redes sociales. Es decir, todo esto no se ha inventado para que nos mandemos fotos de la comunión y para que tengamos el GPS. Se usa para eso, pero se usa para otras muchas más cosas. Y yo creo que estamos en un mundo donde la información y el control cada vez va a ser más sofisticado y no vamos a tener ningún secreto. Así que ocultemos lo que podamos y no le demos las cosas hechas, ¿no? Ya sé que es muy difícil porque estas cosas te las instalan en el móvil o en el ordenador sin que tú te des cuenta, pero encima no añadamos nosotros información pasándolo todo por el móvil para que lo vea todo el mundo, ¿eh? Y pensemos que lo más bonito es el trato directo, como hemos tenido siempre, y dejarse de redes sociales y tal. Y en cuanto al espionaje, pues yo, vamos, estoy muy pesimista respecto a que se pueda aclarar algo o que vaya a haber dimisiones. Puede haber alguna, pero desde luego no de los máximos responsables. Seguramente si se pone la cosa muy fea, pues tendrán que sacrificar algún peón. Pero bueno, ya la encontrarán en otro puesto. O dentro de unos años lo vuelven a sacar en algunas elecciones autonómicas o en algún pueblo, o lo meten en una fundación, o sin trabajo no se va a quedar. Así que esto es el Estado, en estado puro, valga la redundancia. Versus. Sí, yo creo que hay un espionaje ha habido siempre, porque, bueno, parece ser que eso forja la seguridad. Y software espía también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, tanto a nivel comercial como a nivel estratégico, como a nivel geopolítico. Es decir, esto forma parte de, no sé, hasta John le Carré podría ilustrarnos bastante en su literatura, que fue precisamente espía. Aquí lo que llama la atención es el uso político que se ha hecho de esto, porque esto no era que unos peligrosos terroristas pretendían crear un desastre, una hecatombe en algún sitio del país, o que hay unos movimientos que están pretendiendo invadir Perejil o algo, cosas de estas ridículas a las que se dedica la inteligencia española. Aquí lo que hay es un uso político de esto, con lo cual es muy grave y muy complicado no ver una estrategia de acoso y derribo
las instituciones democráticas, ¿no? Y esto forma parte de las cloacas que se mantienen, que hemos hablado aquí tantísimas veces, del franquismo. Por otro lado, esto como primera parte, que no tenemos de dejar de perder de vista, porque voy a añadir un poquito otra cosa. Esto es, como decía Antonio, pues el típico paletismo, ¿no? El típico asunto paleto español en el cual pues cosas tan delicadas se manejan con una soltura y una forma tremendamente mediocre, ¿no? Y ridícula. Entonces, si además tienes ahí a militares, a gente que viene del franquismo y que pues sus prácticas eran absolutamente terribles y terroríficas, pues bueno, esto les da igual y han hecho todo como han querido. Al respecto de esto sí que hay un detalle, aquí luego entraré un poquito en lo político y en lo mediático. Hay un detalle que me llama la atención, si tanta capacidad hay de espionaje, si tenemos tantos medios y tal, ¿cómo es posible que no se localizara las urnas que se iban a poner en el referéndum de Cataluña, ¿no? Es que, claro, parece ser que eso interesaba que hubiera la bronca que luego posteriormente se montó. Luego, aquí hay una manipulación absolutamente clara de cómo hacen funcionar las cosas y cómo los sistemas de inteligencia tan interesados que están en descubrir todos estos problemas funcionan. O sea, fatal y siempre inducidos por unos intereses claramente partidistas o políticos. Y luego me llama la atención el tema hacia dónde se ha conducido. O sea, ya se le está quitando la gravedad que tiene a que vivamos en un estado de vigilancia, en un estado que supuestamente es democrático, que mantiene una situación de vigilar a los ciudadanos y como los medios de comunicación han creado dos bandos, ¿no? Ahora mismo estamos en el debate de los pro Margarita o pro Moncloa, ¿no? O sea, estamos aquí con los que defienden que el pobre Pedro Sánchez, que al final lo han espiado y no sé qué y tal, y los que defienden a la Margarita, que lo está haciendo muy bien, porque tal, y fíjate que eran los independentistas, que no sé qué, no sé cuántos. El foco ahora lo han establecido ahí y es donde nos están perdiendo en una batalla, pues eso, River Boca, que sería en el argot futbolístico de Argentina, Barça Madrid, es decir, el posicionamiento de punto de vista ridículo, cuando aquí lo grave es que se está utilizando de manera manida y manipulada unas herramientas que forman parte de la seguridad nacional. Bien, entonces, como el foco ya está ahí en a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pues no vamos a entrar en el fondo del gravísimo problema con el que estamos trabajando. Y además añadir que resulta que puede haber agentes libres que pueden tomar la decisión de que son defensores de la patria. Y entonces, pues tienen un dinero que además lo pagamos entre todos, un dinero de fondos reservados, que les permite hacerse con todas estas herramientas para tener controlada a la ciudadanía. Con lo cual, esto tiene un cariz que recuerda otra vez a lo mohoso que queda del franquismo en esta España. No, no hay lugar a duda. Lo malo de todo esto es que el gobierno supuestamente de izquierdas que ha tenido España durante varias oportunidades, liderado por el PSOE, no ha hecho los deberes. Nos ha tenido en la engañifa de que iba a limpiar toda la basura que venía del franquismo y lo que ha hecho es perdurarla. Y tenemos aquí un establishment, un status quo que no permite que los grandes privilegios y las grandes oligarcas, digamos, postfranquistas, herederos del franquismo, salgan absolutamente del poder. Y ahí se mantienen. Pero ya te digo, es que está prefijado por los de siempre. Y es, pues bueno, el atado y bien atado bipartidismo que se diseñó en la transición. Es terrible, pero es así. Roby, ¿quieres apuntar algo más? ¿Qué más puedo agregar? No, yo creo que más o menos entre lo que han dicho los compañeros y No, simplemente manifestar la impotencia que uno tiene frente a todo esto. Manifestar la impotencia. Antonio.
Bueno, yo creo que no da para más, aunque los medios le van a sacar una rentabilidad en las próximas semanas, porque para eso están, ¿no? Hay que conseguir noticias que se pasan de moda enseguida. Yo creo que esto lo que pone en evidencia pues es esa una supuesta sorpresa que hemos recibido, ¿no? Porque claro, uno presupone que el Centro Nacional de Inteligencia, el espionaje, está para espiar a otros estados para que no nos invadan y para proteger nuestros intereses de nuestras empresas, en fin, un poco la cosa oficial, ¿no? Pero está claro que también ahora se ha demostrado que vigilan a los de dentro, incluso gente pues que se ha presentado en las elecciones, que tiene partidos legales, en fin, que no había ninguna razón para que se utilizara hacia adentro, ¿no? Y esto pues un poco hace un paralelismo cuando hemos analizado las cosas del ejército, ¿no? Siempre dicen que el ejército está para protegernos de los de fuera, de las agresiones, ¿no? Luego tú analizas la estructura de las ciudades y bueno, se ve que los cuarteles estaban dentro o cerca de las ciudades para reprimir a los de dentro, como se demostró tantísimas veces en Barcelona y todos estos sitios, ¿no? Que las guerras casi siempre el ejército las ha hecho contra el propio pueblo, ¿no? Y esto del espionaje, pues parece que es lo mismo. En teoría está para defendernos y vigilarnos de las agresiones supuestas de nuestros enemigos exteriores, pero que cuando llega el caso, pues también se vigila a los de dentro para que los que los mandan o sus jefes tengan información que puedan utilizar en el momento dado, ¿no? Claro, eso cuando no se sabe, pues queda ahí, pero ahora que lo han descubierto por cualquier razón, se les ha escapado, pues ahora no saben cómo cerrar el caso. Y como digo, pues para darle carpetazo, igual tienen que sacrificar a alguien de los intermedios, pero desde luego la cosa va a seguir. Lo que intentarán es que no lo vuelvan a coger y que no se sepa. Así que yo creo que es un tema pues que por nuestra parte pues ya lo hemos tocado, hemos cumplido con el rigor informativo y de la actualidad, pues ya está. Zanjado queda para nosotros. Pero claro, si dimite alguno, pues tampoco pasa nada. Yo desde luego no me pondría ni con un bando ni con el otro. Ahí están todos pringados y no merece la pena. No merece la pena. Versus, no sé si vols dir algo més. Ens diuen per així, diu, sobre lo que dice Versus de que no interceptaron la colocación de urnas, hay quienes tienen más información que yo, pero conozco que se usó plataformas descentralizadas de comunicación cifrada. Si també bé, bueno, seria un poc parlar al voltant de l'ús que realitzem de les xarxes i tot allò, no? Però, ja, però si se sabe que había si se sabía que había plataformas descentralizadas, a ver, que no son tan inocentes, ¿vale? Y se supone que si tienen software potente, pues se puede capturar una señal. Bueno, no entrar en temas técnicos, pero bien, podían haberlas localizado. Es verdad que obraron con muchísima habilidad y con mucha pericia técnica, pero, a ver, interesaba que hubiera follón en Cataluña y eso se demostró con lo que pasó. Yo solo voy a recordar una fecha, que es 1968, que es la fecha que data la Ley de Secretos Oficiales de España. No me suena esa fecha como muy democrática, de una época muy democrática en este país. Y luego se han negado a abrir una comisión de investigación, Partido Popular, Vox y, oye, Partido Socialista. Qué curioso. Bueno, y Ciudadanos, pero como es irrelevante ya no vale la pena ni mencionarlos. Entonces no olvidemos esto, o sea, a la hora de que tengamos que felicitar a la gente por lo votado, pues que se recuerden que estas son las consecuencias de sus votos. Y no estoy llamando al voto, sino simplemente, ya que tenemos que soportaros, pues pensar un poquito más. Anem amb el següent dels temes. L'Estat demana 106.000 euros a les famílies de 22 assassinats pel GAL. No sé qui vol comenzar. No esto entiendo. parece la cara B de lo que estábamos tratando antes, ¿no? No entiendo es que yo no he entendido la noticia. No sé, que le piden dinero a la gente afectada por el tema del GAL. Sí, las costas del juicio les piden. O sea, que mataron a un familiar y ahora resulta que tiene que pagar el gasto del juicio. Encima que le dicen que no tiene ningún derecho a pagar las costas, que se llama. Le tienes que pagar tú al abogado de la parte contraria, al abogado del Estado. Se me ocurre humor muy negro y no lo voy a usar, pero esto es el chiste del siglo. Para mí es la gran mancha de la democracia, el tema del GAL y el batallón vasco-español. Yo creo que todavía no se ha dimensionado lo que eso ha supuesto. Que hay gente que digamos que sí, pero es terrible que digamos que un gobierno haya utilizado fuerzas del Estado para asesinar de manera ilegal y clandestina a ciudadanos, que podían ser lo que sean, pero eran ciudadanos. Es terrible.
digamos, es terrible. Y todavía, digamos, quiero decir, el Partido Socialista, que era, todavía tengo el recuerdo cuando lo encalaron, iba a entrar a la cárcel Vera y Barrio Nuevo, que estuviera ahí la plana mayor del Partido Socialista aplaudiéndolos en la cárcel, aplaudiendo el terrorismo de Estado. Y bueno, y tener que soportar además esto ahora, es decir, primero que no se los consideraba víctimas del terrorismo, y tener que soportar esto es, digamos, terrible. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza y cómo el Partido Socialista oficialmente no ha expulsado a toda esa gente que todos sabemos que han participado de crímenes de Estado. Antonio. Sí, bueno, claro. Pero es que ahí estaba el señor X, es decir, tenía que haber quedado toda la cúpula, pero bueno, hubiera sido lo lógico, ¿no? Es terrorismo de Estado, que además se ha reconocido, yo creo que no hay ninguna duda sobre la vinculación del GAL y todos estos crímenes con las cloacas del Estado. Incluso Felipe González llegó a decir que el Estado se protege a través de las cloacas o utilizando esos medios para protegerse de unos males supuestamente, según ellos, mayores, ¿no? Pero claro, eso se carga toda la legislación y todos los derechos democráticos y toda la legalidad. Y que encima ahora no se quiera cerrar un poco el conflicto que ha habido en el País Vasco y que no se reconozca a unas víctimas y a otras, es decir, hacemos borrón y cuenta nueva, pero reconoce a todas las víctimas e indemniza a los familiares y darles la razón de que han perdido a sus seres queridos. Otra cosa es quiénes eran. Pero claro, hubieran hecho lo que hubieran hecho, eran ciudadanos que hasta ese momento no había ninguna condena sobre ellos, no había investigación. Es decir, bueno, y en algún caso se ha demostrado después que era gente absolutamente inocente, ¿no? De cualquier cosa, ¿eh? No voy a entrar yo ahora a valorar lo que hizo ETA o lo que hizo tal o cual grupo. Eran ciudadanos, y en algún caso ciudadanos inocentes. Entonces, razón de más para que ahora se cierre ya esta situación, pero reconociendo a unas víctimas y a otras, porque claro, los del PP se quejan. Es que les hacen homenajes a unos y a las otras víctimas no se les reconoce. Hombre, del otro lado también se puede decir lo mismo. A las otras víctimas les habéis indemnizado a todas, les habéis dado una protección, les habéis dado unas indemnizaciones y una compensación, aunque no se puede compensar una muerte, pero a los de los otros también tenéis que conocerles los mismos derechos y sobre todo la ironía negra de decir, ahora tú tienes que pagar los gastos de la demanda que has tenido que interponer, porque han tenido que ir a un tribunal europeo, se han gastado un dineral las familias y ahora ni siquiera les anulan ese gasto que han tenido, sino que todo lo que cuesta el proceso, pues tú tienes que pagar a la parte contraria. Pagar las costas judiciales, que se suele decir, o sea que es mearse encima, o sea, no solamente les han hecho un daño, sino que encima no se lo quieren reconocer. Me parece que eso ahí el Estado se ha cubierto de mierda hasta arriba, ¿no? Como en tantas otras ocasiones. Y eso no se puede cerrar. Igual que no queremos cerrar lo del 39 y toda la represión y las zanjas y tal, esto tampoco se puede cerrar y tampoco se puede olvidar así. Versus. Es que me provoca tanta repugnancia y me está dando tanto asco esta historia que es inaudito, es inaudito. O sea, crímenes de Estado, cosas que están justificando actualmente también, porque las escuchas de este tipo, aunque estén amparadas en una orden judicial, las que no lo están. Primero hay que cuestionarse las que están amparadas a nivel judicial, a ver qué objetivo tiene esa historia, que es político. Pero las que no están es utilizar ilegalmente el Estado. Esto es lo mismo, utilizaron ilegalmente, no, se saltaron la ley absolutamente para hacer cosas relacionadas con el antiterrorismo. Y ahora gente que sufrió esa represión contra la lucha armada de ETA, pues tienen que encima pues hacerse cargo de haber reclamado justicia, ¿no? Porque es que es un delito, son crímenes de Estado. Entonces es normal que se haya llevado a reclamación judicial porque han sufrido un perjuicio. Bueno, pues no sé, por lo menos es que se tiene la piel finísima para unos asuntos que son terriblemente absurdos y ridículos, como todo esto de la españolidad y el patriotismo y todas estas sandeces,
Y para cosas tan delicadas como son las vidas humanas y el terrorismo de Estado, pues como que está prácticamente justificado. Es el mal mayor, ¿no? O el mal menor que suplanta a la legalidad. Me parece muy sucio. Es que, de verdad, la actuación del Partido Socialista en los gobiernos sistemáticamente es sucia y poco reconocible como favorable a la ciudadanía, a la generalidad de los habitantes de este país, ¿no? Simplemente pues actuar al remolque de la conveniencia momentánea, el no saber encajar una izquierda dentro de un sistema completamente neoliberal y apuntarse pues a los matices más digamos residuales de lo que son las ventajas sociales para apuntarse tantos con visos izquierdistas. Pero entrar de lleno en lo que es limpiar radicalmente las estructuras sucias del Estado y actuar plenamente con rigor y legalidad, eso nunca. O sea, tenemos igual de sucios, desafortunadamente, que el continuismo franquista. ¿Por qué? Pues porque están en el mismo barco. Y bueno, esto en fin, es repugnante, de verdad, ¿no? Es que no es algo de mi asombro. Roby, ¿quieres añadir algo más? Sí, rescatar lo que dice Antonio, que esto es la continuidad de lo que no está saldado del 39, y esto también es otra herida que queda ahí sin saldar. Y lo que no puede ser es que a algunas asociaciones ilícitas o terroristas les apliquen... Sí, pero estoy pensando, si estaba pensando ahora, por ejemplo, en temas de las asignaturas de historia en los colegios. Si lo del 36 y lo del 39 se habla poco, ¿tú crees que de esto se habla en los colegios? Que la gente... No, es que tú no le se habla preguntas porque ahora todavía hay un a un consenso. chaval de... Todavía es que la a un sociedad... joven y le preguntas qué eran los GAL, ¿tú crees que...? Es que eso es una cosa que está totalmente tapada y todavía lamentablemente no hay, digamos, así como con lo del 39 existe, digamos, por lo menos un gran consenso con respecto a que se tiene que hacer. Con el tema del hogar no es tan así. No es tan así, digamos, todavía hay gente que de algún modo, digamos, está impregnada por esta mentalidad nacionalista española, y ya te digo, a una asociación ilícita o terroristas, como quieran llamarle, les aplican la doctrina Parot, y a otros los liberan, que además de ser una asociación ilícita, está hecha desde el Estado, los liberan, los amnistían y los aplauden. Es decir, y eso es una herida que queda ahí, que está ahí, que eso en algún momento, si queremos entrar en una verdadera democracia, esas son cuentas que habrá que saldar. Antonio. No, yo creo que ya más o menos lo hemos tratado, ¿no? Desde luego, pues coincido en todo, ¿no? Que es una vergüenza para un Estado que se reclama democrático y que está bajando en la clasificación de las democracias, por fallos de sus tribunales y por la represión. Es decir, estamos todavía entre los estados que se pueden considerar de democracia burguesa, de este tipo de régimen, pero estamos bajando posiciones pues por este tipo de cosas que pasan, cosas de tribunales, cosas de represión, que no se cierran bien, que no se aclaran, y por tanto, pues aunque no nos guste este modelo político, pero bueno, por lo menos hay que cumplir las normas y la forma, ¿no? Y el Estado español en muchos casos ni siquiera llega a ese nivel ya de democracia burguesa, de poco ritmo, ¿no? Pero bueno, por lo menos estar ahí y cumplir con tus propias normas y con las normas internacionales, con el derecho internacional y con la justicia burguesa, pero por lo menos que la cumplan, pero es que se la saltan cuando quieren y en beneficio propio, claro. Y no aplicando la misma boca del embudo para unos o para otros, lo que hemos denunciado siempre, pero vamos, es que ni siquiera cumplen sus normas y eso es lo grave. Versus, sé que estàs molt cremat en este tema, però no sé si vols afegir alguna cosa més. Perdón, tiene el micro cerrado, ¿no? Esto del juego sucio es como que hay una especie de consenso en la población de ponerse la venda en los ojos porque se le lleva todo al simplismo de buenos y malos. Entonces, como eran malos, pues deben atacarlos como se quiera.
porque han hecho ahí una campaña. Entonces, desde esa perspectiva simplista, pues cabe todo y entonces, pues tal vez haya un colaboracionismo por parte de la población también. Lo mismo que cuando hay corrupción y se roba, hay quien te dice, bueno, ¿y tú qué harías? Hombre, pues yo no robaría, ¿eh? Pues como se ha instalado siempre este mensaje contradictorio que solapa lo que son los derechos a la vida, pero no los derechos a la vida respecto al tema del aborto, no nos confundamos. El derecho a la vida propia, a la intimidad que hemos visto antes, es decir, los derechos fundamentales o derechos humanos, aunque son cuestionables también, pero bueno, están ahí. Siempre hay pues la contrapartida reaccionaria que instaura una especie de excepciones en las cuales, pues bueno, se entiende que el Estado pueda ser ilegal y se pueda cargar gente, pues ¿por qué? Porque son los malos, ¿eh? Ya está, o sea, sin más. Y claro, esto es una cosa que bloquea bastante. Es decir, podemos estar en posiciones completamente reivindicadoras de derechos y de estar en contra absolutamente de todo lo que pueda ser violencia, trato ilegal a la gente y tal, pero sin embargo se asienta una especie de señales que la gente pues se las traga y acepta. Lo podía llevar también ahora a lo de Ucrania porque he visto hace un momento que la OTAN va a mandar tropas de Polonia, Rumanía y posteriormente de Turquía. Claro, como hay unos malos, ¿vale? Tenemos que meternos en un fregado que empieza a morir gente a tutiplén por los intereses de una nación que ni siquiera va a intervenir. Ni siquiera va a mandar allí a matarse a sus propios compatriotas. Entonces, con esas perspectivas de justificar absolutamente cualquier cosa en pos de la mentalidad de Disney esta o Hollywood de buenos y malos, pues evidentemente lo tenemos difícil. Es que está difícil posicionarse dentro de la limpieza ética y de la legalidad de acción, de exigir que se respete absolutamente la legalidad. Con lo cual, pues hombre, yo creo que esto es lo que explica que haya gente que siga apoyando determinadas opciones políticas, evidentemente, porque tienen unas tragaderas ya gigantescas y esto pues desmantela absolutamente cualquier posición en contra de la ilegalidad que puedas tener, por mucha razón que se tenga. Es que es muy desagradable, pero es así. A ver, que no funcionaba el micro. No sé si queréis añadir algo más, si no cambiamos de tema. No, simplemente el tema de cómo, digamos, es más importante para ellos la propiedad que la vida, porque en ese momento, digamos, se le dio muchísima importancia al choricillo de Roldán, por ejemplo, porque se había robado unos cuantos kilos y eso fue el problema más grave en ese momento. Roldán había estado en otras también, y sin embargo el otro pasaba como desapercibido. Ahora, porque se había metido la mano en la lata, hicieron titulares, prensa, lo hicieron pagar los años que estuvo en prisión, y sin embargo, por su parte asesina, en la cual estaban todos los otros juntos, eso se tapó totalmente. Es decir, y los medios también inflando. Es decir, le daban más importancia a un acto de corrupción que al acto de que el Estado estaba asesinando. Doncs ahí queda. Jo crec que canviem ja de tema per a que ens doni temps a parlar de més coses, però jo crec que el resum que ha fet Robi també és per apuntar-se-ho. Antonio, 1 de cada 2 contratos firmados en abril ha sido indefinido. Para que luego digan que no damos noticias buenas. Estaremos de enhorabuena. Vaya. Hombre, yo creo que, claro, todos nos alegramos de que haya más empleo, ¿no? Pero hay que matizar algunas cosas, ¿no? Es decir, no se puede lanzar las campanas al vuelo con tanta alegría. Está claro que cualquier noticia en ese sentido pues es para celebrarse, pero hay todavía muchas cosas por ver, ¿no? En primer lugar, que todavía seguimos teniendo 3 millones y pico de parados, ¿eh? Estamos en un 13%, muy por encima de la media europea. Y de esos, el 30% jóvenes menos de 25 años, es decir, que 1 de cada 3 jóvenes aún sigue sin tener empleo. Por no hablar de qué tipo de empleo se ofrece a los jóvenes, ¿no? Que eso sería otra cosa que la diremos a continuación. Está claro que se han firmado más contratos
indefinidos que hace tiempo, porque estábamos en el 10%, si ahora estamos en el 48%, pues evidentemente se han firmado muchos porque la ley ya no permite seguir con esas triquiñuelas que se hacían, contratos temporales para trabajos que eran permanentes, es decir, en un mismo puesto de trabajo entraba y salía gente para ocupar ese empleo que en la fábrica o la empresa que fuera llevaba muchos años sin ser temporal, sino que siempre esa función se tenía que cubrir con alguien. Pero claro, hay cosas también que tiene que tenerse en cuenta, ¿no?, con la nueva reforma laboral o la no reforma laboral, porque partimos de que lo que se había hablado era que las iban a derogar, la del PSOE y la del PP. En algunos casos solo hablaban de derogar la del PP, pero al final no se ha derogado ni la una ni la otra. Así todos contentos, ¿no? Todos los empresarios, me refiero. Y luego, pues eso, que hay que tener en cuenta que mientras no tengamos unos salarios decentes y no tengamos una legislación que sube las indemnizaciones por el despido, pues aunque tú tengas un contrato indefinido, puede ser muy temporal porque te pueden echar a la calle por 4 duros. Porque en vez de 45 días por año trabajado, ahora son 33 o 20 días por año trabajado, si es por cuestiones de crisis, de cosas de estas que a las empresas se les da también de hacer los balances y demostrar que están en situación crítica, y entonces te despiden no con 33 días siquiera, sino con 20 por año trabajado. Y luego además se suprimieron y no se han vuelto a poner la supresión de los salarios del tiempo de tramitación. Es decir, que si a ti te costaba 3 o 4 meses de salir el juicio, pues esos 4 meses los cobrabas de salario. Ahora no se cobra. Es decir, que el despido es muy fácil y muy barato en España todavía. Y eso hace que, bueno, el que tengas que ser indefinido, pues te deja que esa indefinición está en el aire en cualquier momento. Luego se sigue trabajando muchísimo con ETTs. Se han quedado, el tema de la contratación está privatizado, como se quiere privatizar todo, ¿no? Es decir, que también hay un mamoneo, hay un tráfico de trabajadores a través de las ETTs, pues que no es de recibo, ¿no? Tendría que ser una cosa pública y no sacar beneficios privados de una necesidad que es la de encontrar empleo. Y luego también, aunque sea positivo y ya digo que tiene esos matices, pues bueno, que eran los mismos empresarios, por lo menos los empresarios de fábricas y de empresas con cierta entidad y con tecnología y todo esto, que ellos mismos estaban quejando de que el mercado de trabajo español no les daba para cubrir sus necesidades. Ahora, en determinados sectores hay un montón de demandas que no se cubren, pero no porque la gente no quiera trabajar, o bien es porque se paga una miseria, eso serían sectores como hostelería y otros similares, pero en otros sitios es porque no hay gente con formación. Es decir, se había abandonado la FP, no servía para formar a la gente, y por otro lado, el personal no adquiría experiencia en una empresa porque estaba 5 días en la construcción, 2 en la limpieza, 3 en el paro, luego entraba en una tienda. Es decir, así no adquieres experiencia para llevar máquinas o para llevar toda la tecnología que ahora hay en las empresas. Entonces, muchos sectores avanzados de la industria se estaban quejando de que no se formaba la gente y no tenían mano de obra cualificada, claro, pero eso era por el mamoneo que había y la precariedad absoluta que había en todos los sectores, que nadie era profesional de nada, no tenía experiencia y normalmente pues luego podías trabajar pues en trabajos de esos basura, que para estar allí 2 días o un contrato de una semana pues cualquiera vale, ¿no? Entonces hacía falta también, y la patronal lo demandaba, que se mantuviera una cierta estabilidad en los empleos, que durara más de lo que duraba, de esos 2 o 3 días que duraba, para que la gente fuera formándose y supiera trabajar en lo que le iba a ser su empleo, ¿no? Entonces yo digo, pues eso, que estos cambios que se han hecho, aparte de que se puede sacar algún beneficio para los trabajadores, evidentemente, por lo menos que tengan una perspectiva de que en un tiempo no lo van a despedir, ¿no? Pero por otro lado también la patronal tenía muchas ganas de cambiar la legislación que había, porque, como digo, era demasiado rápido la rotación en los empleos y no se formaba la gente. Entonces, bueno, pues eso lo celebramos también, que haya recuperado la estabilidad del empleo. Estamos volviendo, pues a lo mejor a niveles de antes del 2008, cuando vino esta última crisis, ¿no? O penúltima, porque ahora tenemos otra, que estamos ya sufriéndola por el tema de la guerra, ¿no? Pero por la crisis económica de 2008, pues ahora parece que estamos volviendo ya a unos niveles de empleo de aquella época, ¿no? Hay 22 millones de trabajadores ya dados de alta en la Seguridad Social y, bueno, pues parece que la cosa se ha recuperado un poco, pero como digo, es temporal y todavía hay indicios de que
puede frenarse este crecimiento del empleo indefinido. Indefinido siempre entre comillas, ¿no? Por las cuestiones que comentábamos ahora, ¿no? Respecto a lo flojita que es la protección en el empleo y lo fácil que es para un empresario echar a alguien a la calle si no le gusta, porque sabe que le cuesta 4 chavos. Dice, yo eso no lo aguanto y me da igual que la ley me lo permita o que no. Como tenemos el despido improcedente, que es una contradicción, ¿no? Si el despido improcedente quiere decir que no había motivo para despedirte, entonces lo lógico sería que te tuviera que readmitir, ¿eh? Si es improcedente. Otra cosa es que sea procedente y lo podemos discutir si es procedente una situación o un hecho o no, pero que se produzca un despido que ellos mismos califican como improcedente y ya el mismo empresario que te despide ya lo reconoce que es despido improcedente y que te indemniza y tal. Es decir, si es improcedente no te podría tirar a la calle. Yo creo que eso sí que sería una forma de proteger el empleo fijo y sobre todo recuperar las indemnizaciones que había antes, los 45 días por año trabajado y todas esas cosas. Pero bueno, eso ya es para otra reforma que yo creo que este gobierno no la va a hacer. Versus. Es curioso, porque parece ser que la estrella mediática de la izquierda es la ministra de Trabajo, que ayer, sin ir más lejos, escuché algo como que no tendría ningún inconveniente en sumar al Partido Socialista en este conglomerado político que quiere montar alrededor de su figura. Entonces, porque ella es más de propuestas que de visiones políticas. Esta muchacha ha tenido un viraje, bueno, lo propio que le pasa a la gente de comisiones obreras y estos sindicatos del régimen, que al final pues acaban siendo pues parte del pesebre, con lo cual no parece muy revolucionario este planteamiento, siendo que no tengo nada en contra personal de esta mujer. A mí me parece bastante honesta, pero en fin, tenemos una pequeña cojera aquí que ya empieza a vislumbrarse hacia dónde vamos. Volvemos a la social libero democracia de nuevo. Bueno, seguimos con un mercado laboral que tiene falsos autónomos, que tiene a las ETTs, como ha mencionado Antonio, y en el cual es baratísimo despedir. Por otro lado, tenemos una FP que está en una área de privatización con un detalle que esto tampoco parece ser que sea muy conocido, y es que los ciclos formativos, mediante los planes estos de lo que se paga por formación dentro de las nóminas, hay un descuento en las nóminas de formación, que eso se dedica a la formación que están readaptándolo en las empresas a crear la formación, se crean cursos que son una parcela de una parte de ciclos formativos. Es decir, que un ciclo formativo de grado medio que pueda tener 2 años, pues concentran 6 o 7 asignaturas de los 2 años y lo convierten en una especie de formación encaminada y dirigida pues a un bloque de empresas que se adhieren a los programas de estas empresas organizadoras y entonces utilizan todos esos fondos de manera que garantizan, entre comillas, trabajo a las personas que cursan esto. Lo digo porque es un caso que conozco perfectamente, sé de una persona que pagó 2.000 euros por esto y encontró un puesto de trabajo en hostelería, ¿vale? Y era un ciclo que yo lo miré y lo vi y formaba parte parcial de lo que era un ciclo formativo. Es decir, todas estas tejemanejes, lo digo porque la formación profesional se han quejado y tal, y lo que están haciendo es privatizar algunas partes, no solamente dentro del sistema educativo, con la privada, sino secciones de profesionalización, digamos. O sea, este tejemaneje, que no es demasiado conocido, repito, también está ahí, y eso forma parte pues, de estos entramados que se montan el empresariado para seguir enriqueciéndose y adaptando las cosas a como a ellos les da la gana. Muy delicado esto, muy delicado porque por un lado estamos fortificando la formación profesional, pero a la par estamos creando muchísimos centros de FP, homologándolos de una manera pues un poquito así, como hay prisa, es igual que ocurrió con lo de concertados, ¿no? Ahora hay una avalancha de repente de centros de formación profesional reglada, porque hay mucha prisa ahora con la formación profesional y, bueno, pues muchos financiados pues con el dinero que sacan de subvenciones al tema de planes formativos y tal las empresas. Un mare magnum aquí que recae sobre el Ministerio de Trabajo, que está haciendo pues grandes campañas de imagen
evidentemente. Parece ser que unos buenos resultados, muy metidos entre comillas, por lo que estamos viendo hasta ahora. Y luego, pues, una realidad de foto fija, ¿no? Hablé el otro día de un libro que se llama Prolet Cool, de Wu Min, que son un colectivo de escritores italianos, y hay un momento en el libro que habla de cómo la visión de Bogdanov, que era un tipo un poco crítico con la revolución bolchevique, y Lenin, ¿no? Que eran amigos y tal. Y Bogdanov veía la contradicción en Lenin en que él era un tipo de foto fija, o sea, veía un momento histórico, aplicaba la foto y el filtro que él quería y veía si estaba bien o estaba mal, sin hacer un recorrido sobre qué está pasando y hacia dónde van. Y esto es lo que yo aplicaría para nuestra amiga Yolanda Díaz. Es decir, usted está haciendo una visión muy, muy, muy de foto fija y no se está fijando que no se está cambiando nada y que posiblemente cuando hay un cambio de gobierno esto se pueda revertir con una facilidad y pueda empeorar incluso mucho más. Con lo cual, las cosas de fondo, las de macroestructura, no se están moviendo y nos va a seguir pasando lo mismo. Vamos a seguir con el franquismo laboral, en este caso, pues impregnado todavía aquí. Espabilese, señora, que no solamente de las fotos fijas de grandes cifras se puede sobrevivir, y menos cuando esto continúa. Es decir, la vida no son 20 minutos de gloria por las grandes cifras de paro, no es así. Roby. Bueno, yo creo que los compañeros han ahondado lo suficiente. A mí lo que me plantea todo el tema y el fenómeno Yolanda Díaz, el tema del salario mínimo, el tema ahora de la disminución del paro y demás, es si este gatopardismo ha valido o no ha valido la pena. Porque, digamos, el cogobierno de Unidas Podemos ha tenido un costo para Unidas Podemos. O sea, por un lado, han podido ofrecer esas cosas que son avances, que uno las recibe bien, pero por otro lado eso ha desmantelado absolutamente a la organización esa que estaba creciendo en los barrios, que estaba generando políticas de participación y demás, y entonces gran parte de esa gente ha pasado a tener puestos de trabajo en el Estado, porque no es Yolanda Díaz, es también todo lo que ha conllevado y la cantidad de militancia que hoy son funcionarios, trabajan para el Estado y demás, y ha quedado totalmente desmantelado, digámoslo, en los avances que se habían hecho en cuanto a organización popular. Entonces, el gatopardismo este ha tenido un costo, y yo lo que me pregunto es si mereció la pena y si no se podría, si desde fuera, sin participar en el gobierno, y pienso en las consecuencias que tiene muchas veces el voto de Bildu o de Esquerra Republicana de Cataluña, no se podría haber conseguido más o menos lo mismo y además no haber desmantelado esos avances que había habido en organización popular. Antonio, por cierto, nos llegaba un WhatsApp, dice, para Antonio Pérez Collado, y lo que comenta sobre la supresión de los salarios de tramitación. Dice, ha dicho que el juicio desde que te despiden normalmente son 3 o 4 meses. Dice, pues bien, en el caso de mi empresa fueron más de 2 años a la espera del juicio laboral por el asunto de los retrasos durante la pandemia. Dice, así es que imaginaros la cantidad de salarios de tramitación que hemos perdido las más de 25 personas que estábamos en esa situación, más de 24 nóminas. Dice, gracias PSOE por seguir manteniendo la reforma laboral del PP con la desaparición de los salarios de tramitación incluidas. Antonio. Sí, efectivamente tienes razón, más razón que un santo, ¿no? Que yo he dicho 3 o 4 meses, pero bueno, yo sabía que era una cosa muy, muy modesta y que no ocurre siempre. De hecho, la mayoría se van a 1 año y pico. Tienes razón, es verdad. O sea, que todavía es más grave de lo que yo decía. Pero bueno, he puesto una cifra baja para no cogerme los dedos, pero yo sé que es mucho más. Y solamente quería añadir pues un comentario respecto al tema de la formación, que desde luego yo mi posición y la del sindicato nuestro de la CGT es que tiene que ser la formación profesional, tiene que darse en centros públicos y de calidad y con salarios dignos y tal. Lo que ocurre es que
tanto las empresas, que ya lo ha comentado Versus, como determinados sindicatos hacen un gran negocio con esto de la formación y reciben muchísimas subvenciones para sus centros, que luego ahí los profesores cobran como cobran y luego se les descuenta de otro sitio. En fin, que no es, ni la patronal ni los sindicatos están para crear academias ni para crear escuelas. Hay que hacer escuelas, pero autogestionarias de otra forma, ¿no? El tema de la formación tiene que ser el sector público y sobre todo que no sea una forma de dar ayudas y que el gobierno les reparta pues el chocolate del loro, ¿no? Una millonada que cada vez que firman un pacto o cualquier cosa, pues, y esto para formación, y esto lo vais a llevar el 50% para la patronal y el 50% para estos dos sindicatos, porque básicamente son dos, ¿no? Y luego pues ocurre la corrupción, que también se ha denunciado muchas veces, de cómo acaba ese dinero y a dónde va el dinero destinado a la formación, que no es justamente a que los trabajadores se formen correctamente. Aparte de que se utiliza luego como un chantaje, es decir, vas a dar el curso, pero te vas a tener que afiliar porque si te afilias así te conseguimos trabajo. Eso se da en muchísimas empresas, incluso de carácter semipúblico. No voy a dar más datos, pero la gente que está escuchando ya sabe dónde se funciona así con el tema de la formación y pasa por el aro y afíliate porque si no, no te contratamos. En fin, pues simplemente eso. Molt bé, no sé si voleu afegir més d'este punt. Tenim apuntat per així també parlar de la macroplanta de bateries de Sagunt. No sé si voleu dir alguna cosa, perquè el que no se va escapar és el president d'Iberdrola, que deia que diré alguna cosa. De la macroplanta de batería de Sagunt, algo que bueno, él estuvo ahí, él estuvo en la inauguración esa, ahí a anunciar que va a invertir ahí 500 kilos. Claro. El tío ahí con un par. Y encima, aprovechando que en ese momento no estaba presidente del gobierno, pues le metió una puya. Es decir, la gente que paga como dice el gobierno le sale más cara la electricidad, que no es cierto. Pero bueno, le metió el paquete ese, ¿no? Es decir, el que paga es tonto. Claro, porque si fuera la historia como yo, que me cobro 13 millones y pico al año, ¿no? O bueno, ni se sabe, ¿eh? Eso es lo público, lo que sabemos. Y en cuanto, bueno, ya que he empezado lo termino yo y ya les dejo paso a los compañeros. El tema este de la macroplanta, bueno, pues sí, habrá que alegrarse también con matices, ¿eh? No es para tirar tantos cohetes. Porque claro, 200 hectáreas, supongo que eso se lo quitamos a la agricultura, claro, la agricultura ya no sirve para nada, ¿no? Ahora solo hay que sembrar polígonos industriales y centros de logística. Tú sal un poco fuera de Valencia y ya verás la cantidad de naves que hay por todos los lados. Luego trabajo hay el que hay. Claro, una nave donde hay uno con una carretilla y otro que es el que está en la oficinita y tal. Y en los centros de logística, pues igual, no compramos cosas de aquí, las traemos de China y luego hay que hacer un centro para repartirlo y para que llegue el paquete que compra la gente, todas las mañanas te llegue a casa tempranito lo que has comprado la tarde anterior, ¿no? Y las tiendas del barrio, pues que cierren. Bueno, es todo un sistema económico en el que estamos metidos y claro, y esto se mete ahí también, porque claro, dice que va a haber, eso también siempre se tira por encima, ¿no? Para el 2030 se habrán creado ya 3.000 empleos directos. 3.000. ¿Y cuántos se habrán destruido en la industria del automóvil? Porque estamos hablando de que tanto las SEAT como la Ford, por ejemplo, van a empezar ya a despedir. Imagino que la Renault y bueno, todas las fábricas que tenemos aquí en este país de automóviles van a hacer lo mismo. Es decir, que el sector del automóvil, pues en cifras netas va a destruir empleo. Antonio, ¿cómo que la Ford también? Si hace poco firmaron un acuerdo los de UGT. Por el empleo, ¿no? Por el empleo, ¿no? El empleo. Hicieron un poco de derechos para mantener el empleo. Ayer el sindicato mayoritario se la jugó, apostó fuerte y convocó un paro de 15 minutos para exigir que, ya que se va a despedir, no dice que no se despida, porque eso sería hacerse bolcheviques o anarquistas, pero que por lo menos que se despida con bajas incentivadas, que sea voluntario, que se vayan los mayores y lo jubile el Estado con los presupuestos de todos, evidentemente. Mientras al resto de trabajadores también firmaron que no se jubilen ahora, que no se jubilen a los 67 años, ¿Cómo miramos para los de casa, ¿no? En fin, yo creo que es eso, es decir, es apostar por el coche eléctrico, que tampoco es una bendición, porque hay que reconocer que también expolia recursos naturales y contamina, porque luego a ver qué va a pasar con tanta batería, con tanto coche, es decir, todo lo que no sea apostar por el transporte público y colectivo y ecológico, son parches. Ahora se ha puesto de moda el coche eléctrico, pues habrá que sustituirlo porque también la gente se estaba resistiendo a deshacerse del coche, que hay mucho paro y los coches son muy caros y tal. Pues una forma de decir, te vamos obligando a que te cambies a un coche nuevo. Ya
te pondremos también dificultades para que entres en las ciudades, porque como contaminas y tal, contaminas un poquito, pues o sea, si quieres ir al centro vas a tener que venir con un coche eléctrico. No porque yo te ponga cercanías o te ponga trenes regionales y cosas, sino porque te vas a comprar un coche eléctrico para ti solo, aunque no puedas. Es decir, yo creo que la apuesta tiene que ser por cambiar el modelo de transporte, bueno, y de residencias y todas estas cosas. Esta apuesta es un paso adelante en el absurdo de crecer en el consumo y en el expolio de las materias primas y seguir contribuyendo al cambio climático y todas estas cosas. Lo quieren dar un toque verde y tal, bueno, pues ya lo han intentado otras veces, pero yo creo que esto es un parche y bueno, se va a mover mucho dinero, los políticos pueden inaugurar, que es lo que les gusta también, cortar cintas y tal, pero en términos reales, pues no es una gran noticia para el empleo porque, ya digo, se está destruyendo en todos los sectores, empezando por el agrícola, que es el que siempre ha tenido esta comunidad. Si ya te hablo del juguete, del mueble, todo eso, pues es lo mismo. Así que es darle facilidades a la Volkswagen para que siga haciendo negocio, la Volkswagen, Iberdrola, ahí están metidas grandísimas empresas y ya el nuestro presidente, que siempre está al quite, ya ha dicho que lo que haga falta, que la Generalitat va a apostar ahí, apostar en meter ahí una millonada en subvenciones, ¿no? Para hacer los accesos más fáciles, para que lleguen al puerto, para que se muevan mercancías y se contamine y se consuma, ¿no? Es decir, más de lo mismo. Pero bueno, si queremos celebrar la noticia, pues la celebramos también. Ya llevamos 2. Ahí show pagué yo, ahí show pagué yo. Versus. Bueno, pues si resulta que estamos pagando de más la luz, pues habrá que dejar de pagar la luz. Ya está, muy fácil. Como realmente se están riendo de nosotros en nuestra cara, pues fácil. O sea, y no estoy llamando a cometer ninguna ilegalidad a nadie, pero cada uno que piense, ¿vale? Primero, es un bien público. Esto se privatizó cuando era una empresa estratégica, como las comunicaciones, como está pasando con el agua. En fin, todo este afán de recaudación y de formar lobbies de presión sobre la ciudadanía que habría que empezar a atacar, ¿vale? De hecho, no se podía tocar el lobby de las eléctricas en pleno tal y resulta que alguien tan poco sospechoso de izquierdista como Draghi en Italia pues va a subirle los impuestos al 25% a las eléctricas. El impuesto 25% a las eléctricas sobre sus beneficios. Aquí si llegan a pagar un 7% nos podemos dar con un canto en los dientes. Con lo cual, todas estas excusas alrededor de la Unión Europea, el libre mercado y la madre que los parió, pues queda en nada, en la ridiculez sistemática a la que nos someten los gobernantes de este país. ¿Por qué? Porque haciéndonos creer ese rollo y ese mantra de que son el gobierno más progresista de la historia, nos siguen metiendo la goma de que son incapaces de meter mano donde toca. Y ya está. Y entonces en la cara se nos ríe un señor que nos está robando. Y además de forma consentida. Con lo cual, disfruten lo votado, damas y caballeros. Es que no me quedan más palabras. Apuntar respecto a lo que decía Robbie anteriormente, del desmantelamiento de la participación ciudadana vinculada a lo que fue el movimiento Podemos, lo llamaremos movimiento, sí que es desafortunado, pero claro, es que el problema está en que si estás en el plato no puedes estar en las tajadas. Y estos han decidido por el plato y han abandonado las tajadas. Y así nos quedamos, los que esperábamos que esto fuera una cosa mucho más interesante de lo que ha acabado siendo, pues te quedas un poco con cara así como de estupefacción, ¿no? Dices, hostia, pero si yo he estado ahí haciendo fuerza un tiempo de mi vida y ahora me quedo casi... si me hubiera quedado en mi casa y a disfrutar de mi vida, pues me hubiera quitado más de un disgusto, ¿sabes? Porque los resultados sí que es verdad, son decepcionantes. Creo que a lo mejor intervenir dentro del gobierno, pues parece ser que les abre una perspectiva. De hecho, Pablo Iglesias se está divirtiendo muchísimo con el podcast ese que tiene de la base.
Con lo cual, pues de algo le ha servido. La verdad es que está divertido el podcast, ¿eh? Yo debo reconocerlo, que me parece un tío bastante hábil. Pero más allá de eso, pues estamos entrando en el redil de la fórmula esta social neoliberal demócrata, ¿no? Una cosa, un híbrido así que hace completamente inadaptada a la izquierda en el mundo actual que vivimos. Todo porque no tiene agallas. De hecho, está manteniendo ministros de derechas, como son Marlaska, como son la señora Robles, la ex señora Calvo, que también es para oírla. Lo está manteniendo en un gobierno que supuestamente es el más progresista de la historia. Tienes una rama ahí de ultraderechistas tremenda y además declarados. Con lo cual, no sé si yo, como bien decía Robbie, formar parte de ese contubernio, pues, no sé, te está beneficiando, ¿vale? Desde luego a los que optan por la participación de la ciudadanía en las cuestiones políticas, no, es verdad que no están ayudando nada. Pero bueno, voy a decir algo, no han podido con nosotros hasta ahora, pues no podrán. Lo siento por ellos, ¿sabes? Con nosotros no van a poder. Robbie, os vais del tema, tenéis ganas de salseo. Yo llevo unos días preguntándome si soy tonto o no soy tonto, porque no me entero si estoy en el bando de los tontos o no, porque no sé lo que estoy. La verdad que no tengo la menor idea de cuál de las tarifas. Yo lo único que sé de todo esto es que por mis ingresos me correspondería el bono social y que he intentado pedirlo 3 veces y siempre, digamos, me faltaba algo que había enviado. Es decir, que digamos vamos, que no, que esto además lo digo por experiencia propia, es decir, te putean las empresas. Y hoy me alegré que en una de las cosas que mandaste, Manolo, parece que yo no era el único, que esto ha sido una cosa bastante sistemática. El tema está que al final me cansé, porque le falta el no sé qué del empadronamiento, y lo había mandado el empadronamiento, lo vuelvo a mandar, le falta el no sé qué, no sé cuántos, lo había mandado, lo vuelvo a mandar. Y entonces es evidente que hay una orden en ese sentido entre la empresa terrible como para poner las cosas difíciles. Entonces yo no sé si tengo la tarifa esta, la otra, lo único que sé es que tonto soy seguro, pero no sé si por tener una tarifa o la otra, sino porque no he podido hacer nada frente a eso. Esto del Estado, si se lo quiere tomar en serio, tiene que hacerlo, pero fácil de resolver. Es decir, ellos que asuman el trámite y que ellos manden la listita. De si fulano de tal cumple las condiciones y tal. No pueden dejar en manos del propio que supuestamente va a pagar menos, que decida si lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces no sé si, digamos, yo creía que no era tonto porque compraba en Mediamar, porque me daban la bolsita esa de yo no soy tonto, entonces me gustaba salir con eso para que la gente viera lo inteligente que era, y ahora realmente no sé si estoy en el bando de los tontos. Si me podéis ayudar a saberlo, yo encantado. Te han cambiado la bolsa, ahora te han dado la Iberdrola y soy tonto. En esa somos tontos. Pero sí, pero la Iberdrola no, con la Iberdrola no puede fardar. Pues ya es una que diga soy tonto. Solo somos el 20%. En cambio, la de Mediamar la llevaba con orgullo, con mucho Según orgullo. Sánchez Galán, el hombre este que cobra 13,5 millones al año, un 8% más, es decir, a nosotros pueden subir la pensión el 3%, pero ellos se lo suben el 8 o el 9% de 13 millones, ¿no? Y somos el 20% los tontos solamente, o sea que es posible que alguno se libre, 8 de cada 10. Bueno, parece ser que no es así. Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, no es así. Los que tienen el sistema este libre, que es el que él defiende, claro, tienen más dificultades para determinadas cosas, entre ellas lo del bono social ese, ¿no? Es decir, yo sabía que si él apostaba por una cosa no es porque fuera buena para los consumidores. Él sí que no es tonto, ¿eh? Él no está en ese 20%. Pero yo creo que ya lo ha adelantado Versus, que yo también lo tenía para decirlo, el tema de que en Italia, que desde luego no es un régimen de hace 200 años o cosas así, ¿no? Cuando estaban los regímenes socialistas o el tema este, es un régimen como aquí o más conservador si cabe, porque son partidos teóricamente más a la derecha, pero bueno, según lo que hacen, parece que en algunas cosas sí que van más adelante, ¿no? Y allí sí que se les puede cobrar impuestos, subir los impuestos a las eléctricas, y aquí no. Aquí lo que se hace es decir, el gobierno se sacrifica y para que el ciudadano no se nos eche encima, pues cobramos menos impuestos. Claro, lo que hace que luego haya menos dinero para escuelas y para médicos y para todos. Es decir, estamos subvencionando con nuestros presupuestos, que sobre todo los pagamos los pobres,
la subida de la gasolina, la subida de la luz, para que las empresas, sobre todo las grandes, no se vean afectadas en sus beneficios. Y luego salen estos a chulearse y a reírse de nosotros, a llamarnos tontos, ¿no? Pues de luego sí que somos tontos, sí somos tontos porque aguantamos mucho. Pero bueno, yo creo que se ha pasado, ahí se ha pasado y desde luego no se le puede permitir a un imbécil de estos que encima no vacile, ¿no? Es una vergüenza. Y encima no es verdad lo que he dicho. La luz es cara con el libre y con el regulado por el gobierno, pero por lo menos que no sea lo que ellos dicen, ¿no? Y que entrar en esa situación pues nos hace darle la razón. Y yo creo que aunque tenemos que morir en sus manos, pero que hay algunas alternativas como cooperativas que hay de distribución de energía de tipo más ecológico y que luego revierten en otro tipo de energías como la solar y la eólica y tal, y que por lo menos no te cobran más, incluso te cobran menos y no va directamente a los bolsillos de esta gentuza que está en el Consejo de Administración de Iberdrola o de Endesa o de la puta madre que lo parió. Es decir, es un desastre. Y se ríen de nosotros. Bueno, yo ya para terminar, porque veo que se nos va a pasar el tiempo, quería recordaros, hablando de eso, de las convocatorias y de lo que estamos defendiendo, que hoy viernes, día 6, a las 5:30, hay una concentración en la estación de Utiel, porque sabéis que el gobierno en esa campaña por hacerlo todo más fácil y más ecológico y tal, pues ha decidido cerrar la línea de ferrocarril que iba desde esta ciudad de Utiel hasta Tarancón. Aranjuez, ¿no? Aranjuez, vale, sí. Es decir, la línea que se había usado siempre y que ya estaba hecha, pues había que quitarla para que así vayamos todos en el AVE y la gente de los pueblos no puede ir de un sitio para otro, no puede ir a Cuenca, no puede ir, pues yo qué sé, de Utiel a Campo Robles, ese tipo de cosas que hacía la gente para ir al médico, para ver a su hijo, para comunicarse, ¿eh? Luego hablamos de la España vaciada, pero claro, es que si quitamos el tren, quitamos la oficina del banco, quitamos el médico, quitamos la escuela, ¿cómo no se va a vaciar la España? Se vaciaría cualquier país. Entonces, bueno, pues animar a la gente que está en esta plataforma por la defensa del tren público y social, del transporte colectivo, y nada, pues la gente que sea de la zona o que pueda ir, pues en Utiel esta tarde, el que nos escuche en directo, el viernes 6 a las 5:30. Y luego, también enlazando con el programa que ha hecho Manolo antes, esta tarde en el Ateneo Libertario al Margen, también estamos en el 6 de mayo, que no se olvide, pues a las 7:30 presentaremos el documental que ellos han estado explicando con el director, con Helios Molina, que se llama Aló, Tudo Bem, es de cómo la ultraderecha pues, se apoderó de Brasil y parece que se va a apoderar del resto del mundo, ¿no? Así que un tema interesante en el Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma 3 del barrio del Carmen. Y ya os dejo lo poco que queda. Muy bien, yo estaba buscando, porque estaba buscando entre la foto de Robbie a ver si encontraba, porque sé que tiene una camisa sobre boludos, boludeando y cosas de esas. Digo, no sé si seremos tontos, pero igual un poco boludos sí que lo somos, Robbie. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir, alguna convocatoria más por ahí. Yo a este señor, ya para acabar, le hubiera puesto la rueda de prensa en la Cañada Real. Lo hubiera llevado allí, lo hubiera dejado ahí en medio y que se lo hubieran hecho así como las 8:30, las 9 de la tarde, y hubiera invitado pues allí a los vecinos de Cañada Real para que este señor le dijera lo tontos que son por la cantidad de luz que están pagando, que es cero, ¿vale? Es muy poca vergüenza, está absolutamente todo privatizado, lo básico. Pero es que al paquete educación, sanidad, no nos tenemos que olvidar nunca de transporte, movilidad y servicios de suministros, ¿vale? Es que esto es el básico para desarrollar tu existencia. Y si eso está sujeto al mercado, pues una existencia de oferta y demanda tenemos, ¿eh? O sea, somos una especie de curva de oferta y demanda, que... Bueno, muy divertido para los economistas, pero para nosotros estamos ahí en la puerta, al borde del precipicio continuamente. Muy feo, no sé. Váyase usted a la mierda, señor de Iberdrola. Y con esto me despido. Yo descatar lo que decía Antonio, que la engañifa esta de la bajada de impuestos, porque, claro, bajan los impuestos y parece que, pero en realidad, los impuestos, quiero decir, sí, la bajada de los impuestos, pero eso, después, ese déficit, ¿quiénes lo pagan? Es decir, a mí no me dan 20 céntimos para cargar el coche porque no
no tengo coche, pero no me rebajan el autobús, ni me rebajan. Entonces, bueno, el domingo sí, el domingo puedes viajar todo lo que quieras. Sí, el domingo sí. Entonces eso, que el tema de la bajada de impuestos después trae consecuencias en los servicios. Y quienes no se joden, pues los que estamos más abajo. Pues muy bien, anem a acabar. Versus, hoy no recomanes ningún llibre. No, porque tengo la audiencia ya saturada. Estoy esperando que se vayan acabando todo lo que hemos dicho, porque no vamos a poner deberes hoy también. Si es que hay que dar un poco de tiempo. Además, han desaparecido las lluvias y, bueno, pues la gente tiene derecho a echarse un paseíto, a darse una vuelta al sol. Mientras estabas en casa ahí guardado, pues, hombre, un ratito de lluvia, un momento nostálgico, pues un buen libro, bien. Pero ahora hay que dar libertad. Pero caerá pronto, porque hay un dinamismo tremendo. Y siempre se me olvida la distri, pero entrar en la página de distri porque hay cosas interesantísimas. Bueno, los he tenido un poco abandonados, pero el otro día hice alguna investigación y lo tenían. O sea que echar un vistazo allí que encontraréis cosas muy buenas. Molt bé. Doncs si la gent té pensat ir al carrer, que sàpiga que este cap de setmana es celebren els 10 anys del Centre Social Ocupat Anarquista l'Horta, que miren per ahí perquè també està ple d'activitats i que vagin a saludar també a les companyes de l'Horta i s'ho mereixen, que 10 anys no es complissin tampoc tots els dies. Pues muchas gracias. Moltes gràcies als tres, que vos he tingut més temps del que tocava i heu començat més tard del que tocava també. Així que salut i fins la propera. Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio, Antonio Pérez des de CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, i Versus Ser Humà Bàsic, que anava a dir algo, no sé si me va a demanar més nòmina. No, como pagas la merienda hoy, pues te perdonamos, no hay problema. Exacte. Entonces va todo perfecto. Paguem el doble, multipliqueu per 2, que el que cobreu... Bueno, pues hoy y mañana la merienda, venga. Salut i una abraçada. Vale, un placer veros. Un abrazo. Cuidaros. Salud, compañeros. Salut. Chao, chao. I nosaltres acomiadem ja fins dilluns, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Se n'anem, vos deixem de seguida amb la segona edició de l'Espai és lo que hay amb Manolo Gallego i Rafa Rius. Salut i fins dilluns.